Hola, un saludo para todos nuestros televidentes y bienvenidos a nuestro programa La Terraza, como es habitual cada jueves cumpliendo esta cita de opinión y actualidad con todos ustedes y llevando hasta sus hogares y pantallas temas de interés, como es habitual, 2 temas por emisión. Hoy estaremos hablando con Marleny Palacio, comunicadora social de Ingeniería Total, acerca de esos proyectos e intervenciones que se están realizando desde esta empresa en nuestro municipio. También estaremos conversando sobre un tema que marca la agenda por estos días y es la declaración de renta. Para esto hemos invitado a una profesional en contaduría pública. Así que no se muevan, que ya vamos a iniciar con nuestro espacio La Terraza y por supuesto con mucha información. Televidentes, iniciamos nuestro primer bloque aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes por ser fieles a este programa de opinión y actualidad. Y como les mencioné en la bienvenida, hoy nos acompaña Marleny Palacio. Ella es comunicadora social de Ingeniería Total de Servicios Públicos y justamente estaremos hablando de algunos proyectos que está ejecutando esta empresa en nuestro municipio. Marleny, un saludo. Gracias por acompañarnos en La Terraza. Hola, ¿qué tal, Milena? Un saludo también muy especial para todas las personas que nos están sintonizando y muchísimas gracias por la invitación. Marleny, usted es bastante conocida aquí en Ciudad Bolívar, pero desde que yo estoy en La Terraza no había estado usted por acá, así que bienvenida y es un gusto tenerla. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo información con todos los televidentes. Vamos a iniciar hablando de esa intervención que está realizando o realizó, usted nos corregirá, Ingeniería Total en el barrio Conrado Vélez. ¿De qué se trata? ¿Qué estuvieron haciendo? La obra todavía se está ejecutando, más o menos está proyectada hasta el mes de noviembre. Y lo que se está haciendo en este barrio es una reposición de todas las redes principales y domiciliarias. O sea, se van a cambiar redes de acueducto y de alcantarillado, ¿cierto? O sea, lo que son las redes que llamamos comúnmente madre o las redes principales y también las domiciliares, que son en acueducto las que llevan el agua desde la red principal hasta las casas y en alcantarillado las que extraen pues las aguas negras ya de las casas a las redes. Estas redes son más o menos 285 metros lineales que van a ser cambiados tanto en acueducto como en alcantarillado. En alcantarillado comprende aguas combinadas, o sea, lo que son las residuales domésticas como las aguas lluvias. De igual manera hay otras obras complementarias como son la reposición, por ejemplo, de los sumideros, y también se van a construir nuevos manjoles o cámaras de inspección, que son pues de alcantarillado, 9 en total, y se van a construir en concreto reforzado. Estos manjoles, pues vale la pena aclararlo, estaban sobre los andenes, sobre los antejardines, entonces la idea es sacarlos porque ese no es el sitio donde deben estar, y se van a colocar pues en las vías donde deben estar los manjoles. Estas son básicamente, y una obra muy importante es que como las vías van a quedar pues en unas condiciones no adecuadas, se consideró que era prudente adelantar la pavimentación y se va a hacer la pavimentación de todas las calles en pavimento rígido, ya no va a ser pues adoquín. Marleny, ¿por qué la intervención en este barrio? ¿Qué necesidad se identificó? ¿Cómo se dio ese proyecto? Este barrio adolecía de muchos daños de manera muy frecuente, ¿cierto? Tanto daños en acueducto como en alcantarillado, porque ya las redes eran obsoletas, ¿cierto? Entonces se había identificado desde hace ya varios años que era necesario hacer una reposición total y ya pues se dispuso el presupuesto y la alcaldía lo autorizó, porque hay que tener en cuenta que estas obras de inversión son autorizadas por la alcaldía, se financian con excedentes, a veces la alcaldía pues da también recursos, pero lo que son excedentes es la alcaldía la que determina en qué sitios o en qué obras se va a hacer esa inversión. Hablemos justamente del monto de esa inversión, de dónde salen esos recursos, si son completamente de Ingeniería Total, ¿cómo es ese proceso?
La obra en total cuesta 812 millones de pesos, ¿cierto? Y como lo decía hace un momento, son recursos excedentes del sistema de acueducto y alcantarillado. Muchos usuarios se preguntan pues, y creen que los excedentes, lo que queda después de que se hacen todo lo que es administración, operación, todos esos excedentes van para ingeniería total, y no es así. Los excedentes le pertenecen al sistema. A ingeniería total pues se le paga un porcentaje por su accionar, por su administración, pero los excedentes son del sistema. Y como el sistema pertenece al municipio, es la administración municipal la que decide cómo se invierten. Por ley se tienen que invertir en obras que tengan que ver con acueducto y alcantarillado, ¿cierto? O sea, esos excedentes no se pueden invertir en absolutamente en obras de ningún otro tipo, ¿cierto? Entonces, como decir que una escuela u otra actividad, no, en acueducto y alcantarillado, y ya la alcaldía decide cuáles son como esas obras que se deben emprender. Marlene, ¿y esas obras las está ejecutando directamente Ingeniería Total? ¿Hay otra empresa externa que está ejecutando el proyecto? Sí, eso son unas personas pues que se contratan, es un contratista, empleados de la empresa no son, porque ya pues los empleados tienen unas funciones asignadas en mantenimiento, y en este momento hay 10 personas contratadas, lo que tiene que ver con mano de obra. Antes de pasar a otro tema, ¿hay algunas preguntas, cuestionamientos que haya que resolverle a la comunidad con respecto a esta obra, puntualmente los habitantes de Conrado Vélez? Sí, pues aclarar lo que tiene que ver con las incomodidades que generan siempre estas obras, que en el vecindario generan muchas incomodidades. Ya antes de comenzar la obra se hizo una reunión con todos los habitantes, la alcaldía y personal de Ingeniería Total, estuvo la directora de la oficina explicando en qué consistía la obra y esas incomodidades que reiterémoslas son: en primer lugar, hay suspensiones del servicio de agua, ¿cierto?, para adelantar obras. Algunas suspensiones se pueden avisar con tiempo porque son programadas, ¿cierto? Se programan ciertas actividades y se anuncian. Pero hay otras suspensiones que no se pueden avisar porque son producto de un daño que se puede presentar por alguna razón. Entonces hay que hacer la suspensión inmediata, ¿cierto? Entonces por eso es recomendable que las personas mantengan agua almacenada en un recipiente limpio y tapado para atender eventualidades. En segundo lugar, pues tenemos polvo pues cuando estamos en verano, y el pantano en invierno, y las dificultades pues para movilizarse de las personas. Entonces sí, nosotros pues ofrecemos disculpas, pero debemos tener presente pues que esto es por muy corto tiempo, mientras que los beneficios de la obra se verán a muy largo plazo. Y las personas han sido muy comprensivas frente a esta situación, y sobre todo pues muy contentas porque saben que ya van a disponer de unas redes en óptimas condiciones, que no van a tener que presentarse nuevamente pues esas dificultades de estar haciendo reparaciones, y sobre todo que les van a pavimentar la vía. Entonces los habitantes han sido muy receptivos con esta obra. Bueno, esperemos que se desarrolle cumpliendo con esos cronogramas establecidos, que no se presenten imprevistos para que puedan terminar a tiempo. Marlene, pasemos a otro tema, y es que desde Ingeniería Total nos informaron que están haciendo justamente un estudio de redes en todo el municipio. ¿En qué consiste? Esta es la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Entonces se hacen como los estudios y diseños. Consiste en que pues se hace un diagnóstico. Para eso se hace el levantamiento de información de todo lo que es la infraestructura del sistema como tal, tanto en acueducto como en alcantarillado. Entonces, por ejemplo, en acueducto, desde las captaciones, se mira cómo están las captaciones, cómo está la línea de aducción, la planta de tratamiento de agua potable, con qué se cuenta, cómo está pues ya constituida, los recursos que tiene, todo se identifica, redes de distribución, todo eso. Igual en alcantarillado también se hace un levantamiento de información de todas las redes existentes, de todas las cámaras de inspección, también de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se hace una verificación de todo el estado de la infraestructura. Luego de eso, que es la primera etapa, que es el diagnóstico, ya la empresa contratista se sienta a mirar toda esa información
y hacer un análisis para hacer unas propuestas y unos diseños de crecimiento del sistema como tal, ¿cierto? Porque la población crece, entonces el sistema tiene que crecer a la par con la población para poder garantizar que se siga prestando un servicio óptimo, ¿cierto? Que satisfaga las necesidades de la actual y la futura población, ¿cierto? Potenciales habitantes del municipio. Entonces lo que se hace es eso, se proyecta lo que hay y los estudios y los diseños se proyectan pues a la población futura. Se hacen pues esas propuestas de las necesidades que se requieren para que hay el sistema, pensando en una población, en una proyección a 30 años. Entonces se piensa en 30 años, cómo va a estar el municipio, qué necesidades se puedan tener, qué es lo que hay y qué es lo que se necesita invertir. Entonces en eso básicamente es lo que consiste la elaboración de estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. ¿Por qué justamente adelantar este año ese estudio? Se terminó la proyección, se vio que realmente el municipio estaba creciendo y el sistema se estaba quedando pequeño. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? Esos estudios y diseños deben estar actualizándose más o menos cada 25 o 30 años, ¿cierto? Normalmente la proyección se hace a este tiempo. Los estudios y diseños existentes datan del año 2001. Entonces, como vemos, ya son 22 años, esos están proyectados para 25 años, entonces ya se considera que esos estudios y diseños había que actualizarlos y por eso se procedió a hacer esta actualización. Se considera que ya es el tiempo prudente porque ya los actuales pues ya prácticamente caducaron. Para que quede un poquito más claro el concepto, los televidentes son sabedores que en la calle Cuarta se cambió justamente todo ese sistema de redes para poder pavimentarla. ¿Es eso lo que se busca en otras calles con este sistema? ¿Identificar errores, tuberías que ya no funcionan? Sí, o sea, es de toda la infraestructura como tal. Por decir algo, debemos tener presente que la planta de tratamiento, por ejemplo, tanto la de agua potable, que es la que en donde se potabiliza pues el agua para que la podamos consumir, como la planta de aguas residuales donde llega ya el agua consumida, las aguas negras, tienen una capacidad de una cantidad de agua en este momento. Hay que hacer, supongamos, una ampliación porque en 30 años la población va a ser mucho mayor, entonces tenemos más usuarios, entonces de pronto es mirar, por decir alguna cosa, cómo se puede ampliar, qué necesidades va a tener esa planta para ampliar, en redes también, hacia dónde, por ejemplo, se está expandiendo la población y mirar hacia dónde hay que extender redes, dónde las redes están obsoletas y dónde hay que cambiarlas, ¿cierto? Por ejemplo, son cosas como esas, las que se miran. Por decir algo, ayer que precisamente hablaba con el camarógrafo que me estaba acompañando para grabar Enlace Total, él mencionaba de que si la planta de tratamiento que estábamos siempre había estado así, y le comentaba que uno de los tanques de abastecimiento se construyó porque el anterior estudio consideró que era necesario ampliar la capacidad de almacenamiento del agua y fue necesario construir un tanque de almacenamiento con mayor capacidad proyectado a la población que tenemos actualmente. Entonces ya estos estudios determinarán qué cambios habrá que hacer en las plantas, en las redes, y lo que es inversiones y lo que son mantenimientos como tal. Hablemos de tiempos. ¿Cuánto va a durar esa primera fase que es el diagnóstico y el estudio en general? El estudio en general está proyectado para 7 meses, o sea, en 7 meses ya se deben entregar los estudios totales, ¿cierto? O sea, ya ellos empezaron hace un mes aproximadamente. Entonces tenemos que, si empezaron en el mes de julio, digamos para febrero, marzo del próximo año, ya debe estar entregado el estudio totalmente. La primera etapa, que es esta etapa de diagnóstico, comprende más o menos 2 meses y ya está finalizando. En este momento los contratistas lo que están haciendo es, vinieron a mirar como esas cositas que de pronto quedaron faltando, que luego cuando ya se sentaron a mirar dijeron nos falta este detallito, entonces vinieron como a concretar esos detalles que faltaban ya en la información. Ya digamos este mes concluye esa primera etapa del diagnóstico para ya sentarse a hacer todos los planteamientos y diseños. Marlene, antes de pasar a un tema e información que deben conocer nuestros televidentes, hablemos de las plantas. ¿Se está realizando alguna intervención en este momento? En este momento, por ejemplo, esta semana
se realizó una inversión considerable en la planta de aguas residuales. Allí se cambiaron 4 válvulas, son unas válvulas, digamos, que permiten que el contaminante, que son unos lodos que se le extraen a las aguas negras, porque estamos hablando de aguas residuales, estos lodos que se extraen necesitan pasar a una unidad donde se realiza el tratamiento que se llama, pues la unidad se llama el biodigestor. Para poder pasar estos lodos se necesitan pues unas válvulas, se necesita así toda una estación de bombeo, y fue necesario cambiar porque ya estas válvulas habían sido cambiadas hace 10 años, ya estaban precisamente obsoletas y estaban empezando a presentar desperfectos, y se hizo este cambio. Entonces ya estamos en esta planta estrenando las 4 válvulas. Bueno, en propósito, con este resumen cortico, sabemos que es mucha información, es que los televidentes conozcan justamente que se están realizando inversiones, que desde Ingeniería Total se están adelantando proyectos que buscan justamente mejorar el servicio a todos los ciudbolivarenses. Pasemos al Día Panamericano del Agua, que es una celebración muy conocida, establecida por Ingeniería Total. ¿Qué se ha pensado para este año? Sí, ya estamos prácticamente a puertas del Día Panamericano, ya aquí lo vamos a celebrar el 5 de octubre. Este año, como es tradicional, vamos a desarrollar un desfile y un concurso de puestas en escena, que varios años llevamos pues con esta propuesta, porque ha sido como de las que más aceptan los usuarios, ha sido de las que más gusta, y consideramos que es una manera muy adecuada como para traer esos mensajes, para que las personas participen. Entonces este año igualmente tendremos ese desfile, el concurso de puestas en escena, para que las personas y las instituciones que deseen ya pueden empezar a mirar como cuál es ese mensaje y de qué manera lo van a dar a conocer. Nosotros ya vamos a empezar a distribuir pues las invitaciones y hacer todo lo que es la comunicación y la difusión pertinentes. Entonces ya saben que el 5 de octubre el lema este año es fuentes hídricas, más vida, menos contaminantes. La dinámica del año pasado fue también una encuesta. ¿Este año se va a aplicar lo mismo? Sí, la encuesta es algo aparte, ¿cierto? Lo que pasa es que ese día hacemos la rifa de los televisores. Y muy bueno, Milena, que mencionar lo de la encuesta, porque este año pues también la encuesta ha sido tradicional desde hace ya varios años. Es una manera de medir la satisfacción de los usuarios frente a la gestión de Ingeniería Total en la administración del sistema de acueducto y alcantarillado, y mirar también las sugerencias. Es importante porque es como una retroalimentación, es otro mecanismo de retroalimentación con los usuarios, y hay usuarios que presentan sugerencias buenas. Por ejemplo, en las encuestas anteriores nos estaban solicitando mucho lo de los pagos electrónicos. Ya el año pasado por esas solicitudes se empezó a hacer como el pago electrónico de nuestras facturas. Y este año tenemos algo adicional con la encuesta. No solamente vamos a medir la satisfacción de los usuarios, sino que tenemos 2 encuestas. Entonces ustedes van a ver que en la parte trasera de esta encuesta hay otra en la cual vamos a sondear sobre estos mecanismos, o digamos, sí, las costumbres que tienen las personas en sus casas para ahorrar agua. O, digamos, queremos saber si las personas sí están recibiendo nuestros mensajes sobre ahorro y uso adecuado del agua, si están adaptando como ciertas prácticas, y entonces va a haber preguntas en relación con eso, o sea, ¿qué hacemos en nuestras casas para ahorrar agua, cierto? Y con ello la empresa pues quiere hacer parte como de estas políticas que se están manejando a nivel mundial para combatir lo que es el cambio climático, porque pues nosotros somos ricos en fuentes hídricas, pero ya vemos que en muchas partes está empezando a escasear este recurso, lo que es el agua dulce, para abastecer a la población, y tenemos que cuidarlo. Entonces el sondeo, además, como les digo, de la percepción frente a la gestión de Ingeniería Total, queremos saber cuáles son esas prácticas que tienen los usuarios para hacer ahorro y uso eficiente del agua. Entonces les recomendamos, por favor, cuando reciban la encuesta, responder ambas caras de la encuesta, y el Día Panamericano del Agua vamos a hacer la rifa de los 3 televisores de 32 pulgadas. ¿La encuesta será en la próxima facturación entonces? En el mes de septiembre ya van a empezar a recibir la encuesta. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, hagamos una invitación
a nuestros televidentes, los usuarios del servicio de aquí de Ciudad Bolívar, a que diligencien esa encuesta, participen por la rifa de esos 3 televisores y a las instituciones para que se vinculen a ese Día Panamericano del Agua. Sí, esperamos pues que acojan ambas actividades, ¿cierto? Sí, hemos tenido buenas respuestas. Sabemos, por ejemplo, con la encuesta que llenar encuestas a veces es como aburridor, pero es muy importante tener esa información. Nosotros pues las leemos todas y sacamos la información necesaria para mirar cómo podemos mejorar la prestación del servicio. Entonces una invitación para que por favor respondan la encuesta, la lleven a la oficina, vamos a instalar buzones en la oficina y también pues en algunos puntos de recaudo autorizados, entonces pueden hacernos llegar su encuesta, tienen todo el mes, tienen hasta el 5 de octubre para responderla, para hacernosla llegar. Y también a participar pues en el Día Panamericano del Agua, que se complementa también con este sondeo que vamos a hacer, porque la idea es que nosotros nos sensibilicemos, que no olvidemos que es necesario cuidar los recursos hídricos, cuidar el medio ambiente y que nosotros también somos como consumidores somos importantes en esas acciones que se deben emprender para conservarlo. Así es, importante esa conciencia ambiental y adoptar todas esas capacitaciones que desde este tipo de empresas nos dan. Marleni, muchas gracias por habernos acompañado en La Terraza. Milena, muchas gracias a ti, muchas gracias pues a todo el equipo humano de Apacibol, muchas gracias por la invitación y a ustedes, bueno, los esperamos en el Día Panamericano del Agua y esperamos que contesten la encuesta. Televidentes, vamos a una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro segundo invitado aquí en La Terraza. Festival Folclórico Entre Culturas. Una fiesta de música, danzas, teatro callejero y artes plásticas bajo la sombra de los amanes. Variedad de espectáculos totalmente gratis para disfrutar en familia. Ciudad Bolívar, Antioquia los espera del 18 al 20 de agosto. Festival Folclórico Entre Culturas. Ciudad Bolívar es un municipio localizado en la subregión del suroeste del departamento de Antioquia. Este limita por el norte con el municipio de Salgar, por el este con la municipalidad de Pueblo Rico, por el sur con los municipios de Betania e Hispania y por el oeste con el departamento del Chocó. Una de las grandes ventajas que ofrece Ciudad Bolívar es la proximidad con la capital antioqueña, Medellín, pues se encuentra a solo 102 kilómetros de distancia de esta y a 120 kilómetros de Quibdó, capital del Chocó, lo que permite fácil comercialización de productos. Asimismo, el municipio cuenta con un sistema de transporte público tradicional, como son el chivero y la chiva, esta última declarada como Patrimonio Cultural de Colombia por la UNESCO y que conectan a los corregimientos y veredas con el casco urbano, así como un sistema compuesto por 3 empresas transportadoras que permiten a propios y foráneos desplazarse desde el municipio hasta la capital y viceversa, a través de una vía pavimentada. Televidentes, seguimos aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias por continuar conectados con nosotros y en este bloque traemos un tema bastante interesante y que está en la agenda por estos días. Se trata de la declaración de renta y para hablar de este tema nos acompaña María Estrada. Ella es contadora pública y nos va a estar aclarando algunas dudas que giran alrededor de este documento que se presenta ante la DIAN. María, un saludo, gracias por acompañarnos en La Terraza. Muchas gracias por invitarme. Vamos a iniciar con una definición de qué es la declaración de renta. Bueno, la declaración de renta es prácticamente un documento que se presenta anualmente ante la DIAN, donde vamos a informar todo el patrimonio que tenemos, los bienes, los vehículos, las propiedades, las cuentas en el banco con que finalizamos el año inmediatamente anterior. Vamos a declarar también los pasivos, todas las deudas que tenemos, los ingresos, ya sean por rentas de trabajo, por rentas de capital, que son pues como los ingresos por intereses, por arrendamientos. También vamos a reportar los ingresos por ventas de mercancías, por prestación de servicios como independientes, y ya dependiendo del cálculo y la utilidad que nos dé, miramos si nos toca pagar impuesto o si no nos toca pagar impuesto.
por lo general van, las rentas de las personas naturales van de un 19% a un 38%, dependiendo del rango de utilidad y dependiendo de cuántos años lleve declarando. María, justamente en ese sentido, ¿todas las personas están obligadas a declarar o cómo saber si debo hacerlo? Bueno, las personas que deben declarar el año 2022, que se hacen las declaraciones este año, son las personas que a 31 de diciembre terminaron con un patrimonio de propiedades y bienes de 171.018.000. Si yo sumo todas mis propiedades y suman ese valor o lo superan, debo declarar. Otro requisito es, si yo tuve movimientos en el banco o compras o movimientos de tarjeta de crédito por valor de 53.206.000, tengo que declarar. O si mis ingresos como trabajador independiente o comerciante superaron los 53.206.000. Esos son los topes para las personas que deben declarar el 2022. Es responsabilidad de cada ciudadano analizar justamente esos valores y mirar si está en la responsabilidad de declarar o cómo se informa uno, digámoslo así, que debe hacerlo. Sí, claro, cada uno debe tener en cuenta qué propiedades tiene, tener el control de sus patrimonio, también de sus ingresos, de los movimientos que tuvo en el banco, porque puede pasar que, bueno, los ingresos fueron menos de 53 millones, pero resulta que yo tuve movimientos en la cuenta bancaria de 53 millones o superiores, entonces solamente que cumpla un requisito ya debo declarar. Entonces es responsabilidad de cada uno mirar cómo tuvo su movimiento, qué movimientos tuvo y declarar. María, hablemos de esos plazos. ¿Cómo es la dinámica para este 2023 para esa declaración de renta? Sí, los vencimientos empezaron el 9 de agosto y finalizan el 18 de octubre. Uno se fija en los dos últimos dígitos de la cédula. Entonces, ejemplo, el 9 de agosto se empezaron a vencer los que terminan en 01 y 02. Y ya del 18 de octubre, así sucesivamente, al 18 de octubre terminan los que terminan en 99 y 00. Entonces, dependiendo de los últimos dos dígitos, uno va y mira el calendario tributario y mira qué fecha se le vence. Por ejemplo, mi cédula termina en 02. Si dejé pasar la fecha, ¿todavía lo puedo hacer? ¿No se puede hacer? No, ya se puede hacer, pero debe cancelar sanción. Si no presentamos en la fecha oportuna, debemos de liquidar sanción. La sanción mínima es de 424.000 pesos. Pero si yo dejo pasar varios años, entonces debo hacer el cálculo del 5% sobre el impuesto a pagar por mes o fracción de mes. Y si de pronto la DIAN me requiere, ya no es el 5, sino el 10% y puede llegar hasta el 20% en sanción sobre el impuesto a cargo. Cuando no hay impuesto a cargo, ejemplo, yo hice mi declaración y me dio impuesto cero, entonces calculo el 5% sobre los ingresos. Y si no tuve ingresos, sino que es por patrimonio, entonces voy y calculo sobre el patrimonio. Pero si no presenté a tiempo, debo de pagar sanción. Bueno, ahorita ampliamos un poquito más ese tema, ahora mencionemos qué se necesita para declarar renta. Ya mencionamos como esas cláusulas establecidas que debemos analizar como ciudadanos si estamos en alguno de esos rangos. Ahora, al momento de declarar, ¿qué se necesita? Al momento de declarar necesitamos, bueno, primero tener el RU actualizado, tener acceso a la plataforma de la DIAN, que eso lo podemos pues validar y podemos recuperar la contraseña en caso de que no la tengan en el momento, nos llega a un correo o al celular que esté registrado. Debemos de tener los certificados de los ingresos que recibimos, entonces si yo soy trabajador asalariado, debo de solicitar el certificado de ingresos y retenciones en mi empresa, es el formulario 220, debo de tener los certificados tributarios de los bancos. En los certificados tributarios de los bancos me sale el resumen anualizado de cuánto quedé yo debiendo, qué saldo tenía en caja, qué gravamen al momento financiero me practicaron, porque el gravamen nos podemos deducir el 50%. Si yo soy una persona independiente por prestación de servicio, entonces como recolectar mis cuentas de cobro o mis facturas. También puedo solicitar a las empresas a las cuales le presto servicio que me entreguen un certificado de compras y ahí vamos a evidenciar también si de pronto le hicieron retenciones en la fuente.
debemos de tener, si tenemos propiedad, los impuestos predial 2022, si tenemos vehículo o motocicletas, entonces la tarjeta de propiedad y el pago del impuesto para mirar el avalúo. Básicamente es, bueno, no, también necesitamos, si tenemos dependientes, nos podemos descontar este año un dependiente económico, entonces el documento del dependiente económico. Si de pronto soy inversionista en alguna empresa, tengo acciones y repartieron dividendos, también debo solicitar el certificado de cuánto fue que me ingresó por esos dividendos, porque lo debo de registrar en la declaración de renta. Si soy una persona que es rentista de capital, tiene bienes alquilados, arrendados, entonces tener el control de cuánto ingresó por arrendamientos, o si por ende tengo un CDT, entonces cuánto tenía en CDT y qué intereses me pagaron durante 2022 en los CDTs, porque esos rendimientos también se deben de reportar y mirar si son grabados o no grabados. En resumen, es como eso. Bueno, escuchando todo eso, ¿es necesario acudir entonces a un contador público para hacer esta declaración? Lo que se recomienda, sí, porque, ejemplo, no todos tienen ciertos conocimientos y hay cositas que son como de fondo y que se deben de analizar. Ejemplo, si tuvo una ganancia por venta de activos, entonces cómo se va a llevar esa ganancia ocasional, o si de pronto me gané una rifa, una lotería, entonces que esa es una ganancia que debo de liquidar diferente. Entonces hay cosas que sí es recomendable que vayan a un profesional para que se aseguren de que la información va a quedar correcta. María, ¿de qué depende ese hecho de que yo pueda declarar, pero eso no significa pagar impuestos? Exacto, no siempre declarar significa pagar, porque yo puedo tener unos ingresos, pongámoslo de 50 millones y a mí después de descontarme mis gastos y mis costos, tuve una renta líquida gravable de 30 millones, entonces ahí yo no tengo que pagar impuestos. Hago mi declaración, pero el impuesto me da cero, o muchas veces nos puede dar saldo a favor, suponiendo que yo con esos mismos ingresos me hayan practicado unas retenciones de 4 millones de pesos, pero yo no tengo impuesto a pagar, entonces me va a quedar un saldo a favor. Entonces no siempre significa que declarar sea pagar. Bueno, ahorita mencionábamos que el hecho de no declarar a tiempo acarrea sanciones económicas. ¿Hay más consecuencias sobre ese hecho de no declarar? Lo más importante es tener claro que si no declaramos en la fecha, pagamos sanción. Lo otro, que ya es como más complejo, es cuando la DIAN nos requiere. ¿Por qué? Porque cuando ya hay emplazamiento o requerimiento, la sanción va a ser más alta porque el porcentaje de liquidación va a ser mayor. Entonces, cuando lo hacemos por voluntad y nos damos cuenta, de pronto no nos dimos cuenta que teníamos que declarar y bueno, pero lo hicimos por voluntad sin que nos hayan requerido, entonces es un poquito más baja el porcentaje de sanción. Pero ya cuando la DIAN nos hace requerimiento de emplazamiento, ya es más alto el porcentaje. ¿Este tipo de acciones prescriben? No. No. O sea, la deuda está y hay que pagarla. Sí, si usted no deja de declarar en 5 o 8 años, la DIAN lo puede requerir y decir, vea, usted tenía que declarar en el 2018 y no lo hizo, entonces monte su declaración, por favor. Desde el 2018. A veces mandan invitaciones a que uno las haga sin hacer emplazamientos. Entonces, bueno, María, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué consejos? Ya mencionábamos, lo más recomendable es acudir a un contador público. ¿Qué consejos darle a esas personas, digamos que lo van a hacer por primera vez, que están obligadas a declarar renta este año? Pueden pasar dos cosas. La primera es, a muchos les está llegando, si tenían el RUT actualizado, les está llegando la sugerencia de declarar. Entonces, acudir a un profesional para que los asesore, les cree las contraseñas, les enseñe pues como el tema de cómo ingresar a la plataforma, les organice las contraseñas y les presente la declaración. Y si de pronto no les llegó mensaje de sugerencia de declarar, pero ustedes son conscientes que deben declarar, entonces también deben de acercarse a un profesional y pedir pues asesoría, es como lo más recomendable, y tener muy organizado el tema de sus ingresos, de sus costos, de sus gastos, de todo lo que se van a deducir y de los bienes que tiene, porque muchas veces vemos que hay personas que tienen
propiedades a nombre y no tienen como control de ellas. O también cuando hacen ventas, ejemplo, venden una moto y movieron en el banco en ese año más de los 53 millones. Por el movimiento en banco les toca declarar, pero también hay que declarar esa venta de esa motocicleta o de ese vehículo. Tenemos que tener claro en qué año lo compramos, en cuánto lo compramos, en cuánto lo vendimos y pedir certificado de esa retención, porque por lo general cuando vendemos propiedades nos hacen retención en el tránsito o en la notaría. Por lo general es del 1%. Tener claro toda esa documentación es como lo más importante y acercarse pues como a recibir asesoría. Hablemos del costo de este servicio por parte de los profesionales. Seguramente cada uno manejará sus tarifas, pero ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto le puede valer a una persona natural una declaración de renta? Exacto. Cada uno maneja pues sus promedios y sus rangos de cobro. Por lo general están entre 150 a 500 mil pesos. Es más o menos como el rango que se maneja. Ya habrá declaraciones pues que cuestan más o puede haber declaraciones que cuesten menos, pero ya dependiendo como del profesional. Bueno, ahí está entonces ese llamado a cumplir con este deber ciudadano aquí en nuestro país, los profesionales que aclaran todas esas dudas y ayudan a que este trámite sea, por supuesto, más fácil y que se cumpla legalmente con todo lo que requiere. María, muchas gracias por habernos acompañado en la terraza. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un feliz día. Televidentes, vamos a una pausa y ya regresamos para despedirnos. Para el trabajo, para el estudio, para la diversión. El servicio de internet y Apacible es su mejor opción. Yo. Tú. Nosotros. Nos vemos por el canal 4. Televidentes, así llegamos al final de nuestro espacio La Terraza. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado durante estos minutos e igualmente agradecemos a las invitadas que nos acompañaron aquí en SED, a Marleni Palacio, comunicadora social de Ingeniería Total, y a María Estrada, contadora pública. A ellas les agradecemos enormemente por haber llevado hasta sus hogares toda esa información que destinamos para esta emisión. A ustedes les recordamos que si quieren revivir este u otros programas nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Apacible TV Canal 4 y en YouTube como Apacible en Vivo. Recuerden que nuestra cita es el próximo jueves a las 6:30 de la tarde por su Canal 4 de Apacible Televisión. Hasta entonces.